Un saludo, les habla Dan Turbina. Es un gran gusto poder ser parte de este evento organizado por Perú Católico. Mi ponencia se titula La existencia del hombre como demostración de la existencia de Dios, el argumento antropológico. Normalmente, en mi actividad pública, en mis libros, en mis debates, conferencias, etc., he defendido lo que son las vías tomistas, las 5 demostraciones de Santo Tomás de Aquino para establecer la existencia de Dios. Estas vías partirían de características particulares del mundo, características como el movimiento, entendido como paso de la potencia al acto, la causalidad eficiente, la contingencia, los diversos grados de perfección de las cosas y pues las características especiales de orden. Así se llegaría, por medio de deducción lógica partiendo de esos puntos de características de la realidad misma, a un primer motor inmóvil, una causa incausada o una causa primera, a un ser subsistente o necesario, a un ser perfectísimo o a una inteligencia ordenadora de todo esto. Todo lo cual se corresponde con lo que es Dios y luego Dios existe. Esas serían las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Pero ciertamente existen también otros caminos, como lo que voy a desarrollar aquí, el llamado argumento antropológico. De hecho, el argumento antropológico yo lo he estructurado en términos también de 5 caminos. Esto se dio en el año 2013, cuando iba a participar del debate sobre la existencia de Dios contra el representante de la Asociación Peruana de Ateos, Luis Arbaiza. Biólogo de profesión, con estudios de posgrado en filosofía. Él es alguien que había desarrollado una muy particular teoría de la conciencia, de la conciencia del ser humano. En consecuencia, yo elegí en el debate agarrar el toro por las astas y generar un argumento que hable directamente sobre el ser humano para establecer la existencia de Dios, y allí le llamé argumento antropológico. La formulación específica de tal argumento antropológico es de mi autoría, pero, por supuesto, no es que yo saque ex nihilo tal argumento de la nada. Por supuesto que hay autores previos discutiendo esta cuestión y hay diversas líneas de argumentos antropológicos para la existencia de Dios. Pero en la formulación específica que les voy a presentar, sí sería un desarrollo mío o un argumento cuya formulación desarrollé para ese debate. Y en concreto lo he extendido un tanto más en mi libro ¿Cuál es la religión verdadera? Voy a tomar como referencia el capítulo 1 del libro. ¿Por qué? Porque en ese capítulo se establece la espiritualidad del hombre. Como en el libro previo titulado Dios existe, como pregunta, se llega a la conclusión de que Dios sí existe como un ser espiritual. Entonces, en tanto la religión religa al hombre con Dios, debe darse una instancia de conmensurabilidad ontológica. Si el hombre fuera pura materia, no habría tal instancia para que sea religado, reunido con Dios. En cambio, si en el hombre ciertamente existe la facultad espiritual, entonces el hombre de su facultad espiritual puede volver a unirse, religarse con ese Dios que es espíritu. En consecuencia, la discusión sobre la religión requiere como premisa antecedente de la espiritualidad del hombre. Pero aquí lo que vamos a mostrar es un argumento en el cual se llega a demostrar que Dios existe a partir de la espiritualidad del hombre. Y esto lo vamos a hacer por una suerte de 5 vías, de 5 caminos. Entonces, primera premisa. Existen ciertas características singulares del ser humano. A saber, vamos a verlas. Primera, trascendencia a la naturaleza. Segunda, pensamiento abstracto. Tercera, autoconciencia. Cuarta, juicio, libre albedrío. Quinta, juicio moral. Esas serían. Repasémosla muy rápidamente. Trascendencia a la naturaleza, pensamiento abstracto, autoconciencia, libre albedrío y juicio moral. Esa es nuestra primera premisa. Comencemos estableciéndola bien. Partamos de la trascendencia a la naturaleza. El hombre es un ser que existe en la naturaleza, pero no se reduce a la naturaleza. Nosotros tenemos lo que podemos llamar civilización.
Y la civilización ya implica una cierta discontinuidad con respecto al mero mundo natural. Los animales constituyen ciertas adecuaciones al ambiente, pero no tal cosa como una civilización. En nuestra civilización humana, nuestra construcción de la ciudad, de lo civil, tenemos cultura. O sea, tenemos formas de arte, de poesía, de pintura, de escultura, de literatura, que son características. Así las distintas civilizaciones tendrán distintas manifestaciones culturales. Y nosotros no es que meramente seamos seres de la naturaleza, sino que entendemos a la naturaleza de un modo tal que constituimos una estructura racional del entendimiento de los procesos naturales, que es lo que llamamos ciencia, la física, la química, la biología. Ese nivel de ciencia estructurada no se ve que lo desarrollen los meros entes de la naturaleza, como los minerales, las plantas o los animales, ¿no? Entienden ciertas cosas, los procesos para sus fines materiales de subsistencia y ya, pero de ahí a que un pescado haga biología o un gorila esté haciendo física teórica o astronomía, no se ve, ¿no? Entonces, algo distintivo del hombre es eso. Nosotros tenemos construcciones arquitectónicas, tecnológicas, artísticas que no son meras adecuaciones a la naturaleza. Se puede pensar en la belleza de un panal de abejas, y ciertamente las abejas hacen panales estructurados y muy bellos y muy ordenados. Pero se entenderá que es una adecuación sofisticada e interesante a la naturaleza. Pero una pintura de Picasso, por ejemplo, o un edificio súper tecnológico, o la Torre Eiffel, o la Torre de Pisa, o el Coliseo romano, no son meras adecuaciones al mundo natural. Entonces queda establecido que en el hombre hay una trascendencia en la naturaleza. Luego, pasemos a la segunda característica, la de pensamiento abstracto. El hombre, con su intelecto, no se reduce a la mera materialidad del mundo. Si yo digo, aquí hay una manzana, claro, hay un pensamiento que hace referencia a la materialidad del mundo, ¿no? Supongamos que tengo una manzana en la mano, realmente. Entonces mi intelecto tiene un concepto que se conecta con un referente físico-material, ya. Ok, hasta ahí bien, pero nosotros somos capaces de hacer algo más allá de meramente eso. Como seres humanos en nuestro pensamiento abstracto, somos capaces de establecer correlaciones inmateriales entre entes inmateriales. Pensemos, por ejemplo, en el álgebra. Cuando se pone una fórmula matemática del álgebra, por ejemplo, las derivadas o las integrales o las fórmulas de teoría de funciones o de límites o los polinomios, no tenemos ningún referente material directo. En la fórmula x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, no hay ningún referente material directo. Tenemos entes puramente abstractos como las variables o el número. Incluso podemos construir ecuaciones puramente algebraicas con variables. Podemos decir x al cuadrado más y al cuadrado es igual a z entre 2. O es igual a z, simplemente, ya ni siquiera pongamos el número 2. Podemos pensar en esos términos. Entonces, en nuestra mente no solo realizamos correlación de una idea inmaterial con respecto a un ente material, sino que también realizamos correlaciones de conceptos o entidades mentales inmateriales. Nos preguntamos sobre el sentido de la vida. No solo pensamos en la relación entre 3 plátanos y una manzana, sino podemos discutir la cuestión de la relación entre los ángeles y Dios. Incluso suponiendo que no exista tal cosa como los ángeles o Dios, lo que es un hecho es que los seres humanos somos capaces de hacer tal tipo de razonamiento que no se reduce a una instancia material directa. En consecuencia, tenemos pensamiento abstracto. Luego, la tercera característica, la autoconciencia. Acá no me refiero a la autoconciencia sensitiva, ¿no? Se han hecho experimentos, por ejemplo, de poner a un mono frente a un espejo y el mono eventualmente identifica que lo que hay en el espejo no es otro mono, sino el reflejo del mismo. Ya, pero no me refiero a ese nivel de conciencia meramente tener una corporeidad, sino que nosotros nos autoconcebimos no meramente como una corporeidad, sino como una singularidad que va más allá de lo corporal. Es decir,
los seres humanos nos concebimos a nosotros mismos como más allá de un cúmulo de materia. Incluso las personas que puedan afirmar que no son más que materia, en la práctica terminan actuando de forma incoherente con esa premisa. Eso lo veremos más adelantito en unos momentos cuando discutamos la cuestión del libre albedrío. Por lo pronto lo siguiente, nosotros tenemos una autoconciencia biográfica, no meramente biológica. No nos vemos simplemente como la sucesión de un conjunto de eventos materiales, de sensaciones físicas de placer o dolor a lo largo del tiempo. No, sino que en nuestra autoconciencia biográfica nos vemos como personas que tienen una cualidad que trasciende el mero hecho del asunto del placer o el dolor físico o los solos estados físicos. Hablamos de estados mentales, volitivos o existenciales. Decimos cosas como yo quería ser un pintor, o yo amaba a esta persona, o yo pensaba aquello, pero ahora pienso lo otro. Entonces vemos una continuidad en nuestra experiencia de ser seres humanos que no se reducen meramente a la cuestión material. Hay ciertamente entonces una autoconciencia. Nosotros no solo existimos, sino sabemos que existimos. No solo sentimos, sino sabemos que sentimos. No solo pensamos, sino sabemos que pensamos. Tenemos una autoconciencia. En cuarto lugar, tenemos la característica del libre albedrío. Ya llegamos ahí. El libre albedrío implica la capacidad que tenemos para determinar nuestros actos. Por supuesto, yo no digo que el libre albedrío del ser humano sea absoluto. Ciertamente existen condicionantes en nuestro entorno, pero nuestros actos no se reducen al 100% meramente a los condicionantes. Por ejemplo, nosotros cuando actuamos en el mundo real tenemos responsabilidad sobre nuestros actos precisamente porque nosotros no somos una mera consecuencia de las condiciones del mundo. Si fuéramos una mera consecuencia de las condiciones del mundo, no habría, claro, responsabilidad en nuestros actos. Pero nuestra misma razón natural nos lleva a pensar que hay responsabilidad en los actos que realizamos. Por ejemplo, nosotros condenamos moralmente al que es ladrón, al que es asesino, o al que es corrupto, o a un violador de niños. Pues bien, eso implica una creencia, una afirmación del libre albedrío. Supongo que incluso el ateo que pueda afirmar que no somos más que materia, así se indignaría moralmente respecto a los violadores de niños. Pues bien, si no existe libre albedrío, la gente que hace tal aberración lo haría simplemente porque determinados condicionamientos lo llevaron a eso y no podrían haber hecho otra cosa, punto. Entonces no serían moralmente culpables, pero decir eso es una locura, no meramente desde un punto de vista emocional, sino racional. La razón misma nos muestra que algo no está bien con tal tipo de afirmaciones, de decir que no hay responsabilidad moral en el conjunto de violadores, asesinos o ladrones, ¿no? En consecuencia, entendemos que hay una instancia de libre albedrío en el hombre. La quinta y última característica para establecer la primera premisa de este argumento antropológico es nuestra capacidad de juicio moral. Acá no entro a la cuestión de discutir si los valores morales son objetivos o no lo son. El hecho innegable es que los seres humanos podemos realizar juicios morales. Sean correctos o arbitrarios, igual tenemos esa capacidad. Hacemos la distinción entre el bien y el mal. Decimos, esto está bien, esto está mal. Incluso la gente que es relativista moral y que dice, no, que la moral es relativa, basta que esa gente vea a alguien que quiera imponer su moral a otros, saltan diciendo que eso está mal, que está mal que tú quieras imponer tu moral a otros. Entonces, incluso los relativistas van a insistir con una instancia de juicio moral en términos de ciertas cosas que están bien y ciertas cosas que están mal. Esas son las 5 características singulares y distintivas del ser humano. Segunda premisa. Estas características requieren de una explicación. Bien. Esto se sigue del principio de razón suficiente. O sea, si hay cosas que existen, tiene que haber una razón suficiente que explique por qué existen. No podemos decir simplemente, estas características existen porque sí y punto.
El decir que las cosas existen porque sí y no preguntarse nada más es la negación del pensamiento racional. Nosotros, como seres racionales, buscamos la explicación y las causas de las cosas. En consecuencia, si se dan estas características que son tan especiales, tan singulares en el ser humano, tienen que tener una justificación real de por qué son tales. Eso nos lleva a la tercera premisa o al tercer punto de este razonamiento, que sería que tendríamos ante nosotros tres opciones de explicación. O surgieron estas características de la nada, opción 1. Opción 2, vienen de la mera materia, de la mera naturaleza material. Y opción 3, vienen dadas por creación divina especial. En principio estas serían las opciones relevantes. Pero ya podríamos, de hecho, comenzar a descartar una como irrelevante por ser extremadamente irrazonable. La primera opción, decir que estas características simplemente surgen de la nada porque sí es un absurdo. De la nada nada sale, de la ausencia absoluta de ser no puede de repente surgir el ser, porque sí. Es decir, abracadabra y de repente surgieron las 5 características. No. Entonces esto requiere de una causa, una razón suficiente en la realidad. Esta razón suficiente o esta causa en la realidad puede ser de orden material o inmaterial. Comencemos analizando la opción de que sea de orden material. Pues bien, no funciona. La mera naturaleza material no es base suficiente para dar razón de estas 5 características. Vamos a mostrarlo. Primera característica, trascendencia de la naturaleza. ¿Podemos decir que la mera animalidad, la mera naturaleza biológica, físico-química, da razón de la trascendencia del hombre a la naturaleza? No, porque todo ser actúa de acuerdo a su naturaleza. Y la propia naturaleza se queda en el marco de la naturaleza. Decir que la naturaleza de por sí, porque sí, por sí misma, haría surgir algo que trascienda a la naturaleza misma es irrazonable. Entonces, la dinámica natural de los ciclos biológicos, estructuradas en términos de la conservación y la proliferación de las especies, no da razón suficiente, no hay proporcionalidad causal como para que nos pueda decir por qué existe el arte, la cultura, la poesía, las disquisiciones filosóficas, las angustias existenciales, las discusiones mismas sobre la existencia de Dios, etc. Hay una distinción cualitativa entre la adecuación a la naturaleza, que significa una presa que construyen unos castores con troncos o un panal construido por unas abejas, respecto de ciertas construcciones arquitectónicas nuestras, como la Torre Eiffel, como decía, o lo que son las computadoras, o la cultura, el arte, la pintura de Picasso, la Capilla Sixtina, etc. Hay una distinción cualitativa y la mera dinámica de conservación o proliferación o reproducción de las especies no llega a dar razón de esto. Entonces la mera naturaleza biológica no da razón de nuestra trascendencia a la naturaleza. Segunda característica sería la de pensamiento abstracto. Bien, se podría tal vez a lo más entender, y aún así hasta sería difícil, que los hombres podamos formar conceptos abstractos sobre cosas concretas, sensibles de la realidad, como decir mi concepto de manzana y una manzana que me puedo comer. Ok, tal vez eso podría llegar a explicarse a un nivel natural. Creo que incluso ahí habría límites de un mero naturalismo materialista para explicar tal cosa, el hecho de que podamos hacer conceptos abstractos sobre los entes materiales. Pero el punto central de la premisa inicial sobre el pensamiento abstracto es que somos capaces de hacer correlaciones inmateriales entre entes inmateriales. Si nuestra mente no es nada más que materia, si nuestra mente no es nada más que el cerebro, el mecanismo del cerebro, y el cerebro no es más que una cosa material, y vivimos en un mundo material, y todo al final es para vivir en ese mundo material, que sería lo único que hay según una cosmovisión atea materialista, el punto es de dónde habría la razón suficiente para justificar que podamos hacer correlaciones materiales entre entes inmateriales, preguntarnos sobre la relación entre Dios y los ángeles, o hacer el lenguaje estructurado. Los animales pueden tener ciertas formas precarias del lenguaje no articulado, pero el lenguaje estructurado en que se relacionan significantes entre sí no lo vemos en los animales. Nosotros podemos ver la relación entre el significante y un significado, por ejemplo, la palabra manzana y el concepto de manzana, y bueno, la manzana que pueda tener hipotéticamente en la mano, ¿no? Digamos.
Pero nosotros también hacemos relación entre los meros significantes, entre los meros conceptos, como establece Ferdinand de Saussure en su curso de lingüística de 1916. Pensemos, por ejemplo, en los días de semana, cuando decimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Eso es una relación material entre entes materiales? Claro, ya los días transcurren, lo que quieras, pero tenemos que darnos cuenta de que ciertamente la relación que hacemos entre los días de la semana es con base en una convención mental. O cuando decimos una fórmula que la derivada de x al cuadrado con respecto a x es igual a 2x, ahí no tenemos ninguna instancia material de referencia. Entonces, la naturaleza puramente material no tiene base suficiente para dar la explicación de por qué podemos realizar o cómo podemos realizar correlaciones inmateriales entre entes inmateriales. En consecuencia, para la segunda característica, la mera materia no es una buena alternativa. Pasemos a la tercera característica. Pensemos en la autoconciencia. Pues bien, pensar que la continuidad biográfica que tenemos de nuestra conciencia, de ser la misma persona desde que éramos bebés, niños, adolescentes, etc., se explica meramente por la materia es irrazonable. No hay proporcionalidad suficiente para dar la explicación. Porque nuestro cuerpo está cambiando constantemente. De hecho, nuestras células se van regenerando. Hace un tiempo se pensaba que las células del cerebro, las neuronas y todo ello eran relativamente fijos. Bueno, hoy en día esa idea ya está descartada y se está estableciendo muy claramente la neuroplasticidad. Entonces, o sea, el conjunto de los componentes materiales de nuestro cuerpo van variando. Pues bien, nuestra autoconciencia biográfica implica una continuidad de nuestra individualidad a lo largo de toda nuestra existencia como personas. Pero la materialidad de nuestro cuerpo va variando todo el tiempo. En consecuencia, la mera materialidad no es una explicación suficiente de la autoconciencia. Cuarta característica, el libre albedrío. Vamos, en el mundo natural las cosas se guían por leyes. Entonces, leyes físicas, químicas, biológicas. Si solo existe la materia y si solo estamos determinados por leyes físicas, químicas, biológicas, que incluso puedan tener alguna estructura compleja y cuántica y todo lo que quieras, pero al final serán determinaciones físicas, incluso si tenemos incertidumbre sobre cómo serán, mientras sean determinaciones físicas, químicas, biológicas, al fin y al cabo lo que explica el 100% de nuestros actos, entonces se elimina el libre albedrío. Y habría que decir que la razón por la cual una persona es violador de niños y el otro no es violador de niños es porque el primero tendría ciertos condicionamientos físicos, químicos, biológicos o del ambiente, del entorno, etcétera, que lo llevaron ineludiblemente a eso y la otra persona no tenía esos condicionamientos. Entonces, con base en tal tipo de razonamiento, pues el violador de niños no es que tenga una carga moral de responsabilidad sobre lo que ha hecho, simplemente se dio el caso de que tuvo unos condicionamientos que no tuvieron las otras personas. Así como se da el caso de que alguno estornuda porque vio el sol y otro no estornuda porque no vio el sol. Pero pensar que la distinción entre alguien que es un violador de niños y alguien que no lo es equivalente o del mismo esquema que la distinción entre alguien que estornuda o no estornuda por estar sujeto a distintas condiciones es repugnante a la razón misma. En consecuencia, debemos admitir la existencia del libre albedrío, pero se ve que la mera materialidad no puede dar razón de esto, porque si la mera materialidad fuera lo único, ni siquiera habría libre albedrío. En quinto lugar, tenemos los juicios morales. Pues bien, si solo existe el mundo material, natural, biológico y el ser humano no es nada más que eso, no habría razón suficiente que explique que hagamos juicios morales, porque la naturaleza es amoral. Cuando un lobo mata a un conejo para comérselo, simplemente lo mata, pero no lo asesina, en el sentido de que no hay una categorización de culpabilidad moral sobre las acciones del lobo que se guía por el instinto. Ahora bien, nosotros sí damos categorizaciones morales, pero si la naturaleza es en sí misma amoral, en el mero mundo biológico, y nosotros realizamos categorizaciones morales, se sigue que la mera naturaleza no puede dar razón suficiente de por qué nosotros realizamos juicios morales. Eso nos lleva al punto 4, que de las tres opciones, la única opción coherente es la de una creación divina especial. ¿Cómo así?
Sucede que estas 5 características, trascendencia de la naturaleza, pensamiento abstracto, autoconciencia, libre albedrío y juicio moral, requieren de una explicación. Ya vimos que la explicación no puede ser material. En consecuencia, la explicación tendrá que ser inmaterial. Pero nuestro espíritu es algo que nos singulariza, que nos individúa. Mi sustrato ontológico inmaterial, en virtud del cual yo tengo mi trascendencia al mero mundo natural, realizo mi propio pensamiento abstracto, tengo mi propia autoconciencia, mi propio libre albedrío y mi propio juicio moral que ejerzo, es algo que es individual mío y que no es lo mismo que el de otra persona. Por eso yo soy responsable de mis acciones libres y no de las de otra persona que está al costado. Al mismo tiempo, yo tengo mi autoconciencia de ser yo y otra persona tendrá su autoconciencia de ser él. Entonces, vemos que este sustrato ontológico inmaterial, el espíritu, es lo que se llamaría espíritu, sustrato ontológico material del cual surgen estas operaciones, es algo que nos individúa, que es característico de nosotros. Entonces no es que venga de algo previo como si fuera otro espíritu que simplemente se nos está transfiriendo. No, es lo que nos constituye como sujetos individuales. En consecuencia, esto tiene que venir ex nihilo, de la nada, pero no de la nada por nada, que esa opción ya estaría descartada, sino por creación divina especial, es decir, un ser espiritual con capacidad de generar un espíritu específico. Así, sin partir de algo previo, como de alguna existencia previa, poder generar de por sí un espíritu específico para cada uno de nosotros, que nos individúe como es propio de nuestra experiencia de ese sustrato ontológico inmaterial. Entonces, un ser que sea espiritual, porque ya vimos que no sería la materia la que explica esto, un ser que sea espiritual y que tenga capacidad creadora para asignar eso, se corresponde directamente con el concepto que tenemos de Dios. Por lo tanto, Dios existe. Y ese es el punto 5. 5, Dios existe. Y bueno, ahí tenemos un razonamiento deductivo, sólido, claro, intuitivo, que nos lleva de la existencia del hombre a la existencia de Dios. Muchas gracias.